Bienvenidos a la emisión central de Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia. Son las 5 de la tarde y me encanta estar con todos ustedes, igualmente nuestros compañeros de la mesa. Hoy es un día como importante, pasaron muchas cosas, o pasó una interesante. En Hidroituango cerrar esta compuerta fue exitoso, el agua sigue fluyendo. Habrá que esperar unos días más para cerrar la segunda compuerta y saber en qué estado quedó la casa de máquinas. Muchas personas estamos muy pendientes y con el ánimo muy positivo, porque esperamos que esto salga bien y que de una vez por todas podamos solucionar todo y seguir adelante con este proyecto que a futuro será bien importante para la generación de electricidad en Colombia. Señores, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, Nacho. Bueno, eso me alegra. ¿Usted cómo va con su gripa? Ahí vamos, Nacho, mejorando. Se me quedó ahí como la voz de tarro, pero ya los malestares generales pasaron. Aunque Yasmín me tiene una noticia que ella la llevó hacia el lado negativo, yo la leí con el lado positivo. Porque últimamente en Colombia se habla y se habla de esa gran diferencia que hay y que somos uno de los países más malos del mundo en ese sentido. ¿Por qué no me le cuentan los televidentes de qué estoy hablando? Bueno, Nacho, nosotros teníamos como conocimiento que cuando ingresara Colombia a la OCDE, pues finalmente tendríamos que cumplir con ciertos objetivos que él plantea por buenas prácticas de transparencia a nivel mundial. Y eso específicamente con el objetivo de la reducción de la pobreza extrema al 3% en el año 2030. Lo que manifiesta la OCDE con un informe que presenta la CEPAL, que es precisamente el informe donde muestran cómo va avanzando los diferentes países de América Latina y del mundo entero en cuanto a la pobreza extrema, manifiesta que Colombia sí ha tenido una reducción significativa, lo que hace desde la década pasada hasta el 2015 aproximadamente. Sin embargo, considera que de esos 10 países que alcanzarían la meta de la reducción de la pobreza extrema al 3% al 2030, Colombia quedaría por fuera, ya que necesitaría hasta el 2035 o un poco más para que Colombia alcanzara esa reducción al 3%. Según el informe que le manifiesto, el informe Panorama Social de América Latina que se presentó en el 2018, manifiesta que Colombia está situado en pobreza general con el 29,8% y en pobreza extrema estamos al 10,9%. Sin embargo, manifiestan que para el 2030 Colombia estaría en la mitad de ese porcentaje, o sea, más o menos en el 5%, más no alcanzaríamos el 3% que necesita. Por eso es lo que yo veo que es el panorama negativo, pero yo lo veo del otro punto de vista. Sí, es significativo el avance. Avanzamos en los últimos 15 años lo que no se había avanzado. Sí, señor. O sea, veníamos en una pobreza extrema, aumentando, y de repente la curva se empieza a revertir. Hay otro dato que le tengo, que me puse a profundizar un poco más ahí. De pronto vamos bien, pero de pronto no cumplimos al 2025 con lo que dice la OCDE, ¿sí o no? Hay dos fechas que son el 2025 y el 2030. El 2030 es como el plazo máximo para que la mayoría de los países logren controlar su pobreza al 3%. Perfecto. Y hay un dato que, leyendo este dato de la CEPAL, adivinen qué le va a ayudar a Colombia. La tasa de natalidad que está en una disminución bastante importante. Estamos teniendo menos hijos en Colombia y esto va a ayudar mucho a nivelar todo este asunto. Sí, señor. Pero creo que hay otros componentes, como el tema de los líderes sociales que está incluido ahí, el tema del sindicalismo, de salarios mínimos. Esos son los otros objetivos que maneja la OCDE para tener como un ranking dentro de los países que tienen buenas prácticas en cuanto a sus manejos y las administraciones. E incluso de la reducción que se maneja en cuanto al tema de la pobreza extrema, Nacho, usted bien hace la referencia. Desde el programa que se inició con Juntos en el mandato de Álvaro Uribe, en el primer mandato de Álvaro Uribe, que creó ese programa precisamente para trabajar con la población en extrema pobreza a nivel nacional, fue un ejemplo que fue tomado de Chile Solidario, y que finalmente acá se implementó con otros grupos que se manejan. Digamos que la última versión que se tenía trabajando este programa presidencial era la Red Unidos, que trabaja con todas estas poblaciones en extrema pobreza a nivel nacional. Habrá que trabajar desde lo social fuertemente y ojalá que la pobreza extrema en nuestro país se reduzca. También, tanto muchachito, qué cosa. ¿Usted cuántos hijos tendría, Duber? ¿Usted de los como Liliana, que dice que 5 o 6? No. Que tenían el planeta Tierra no aguanta con tanta gente, ¿ah?
No, Nacho, estamos, sí, creciendo bastante. El planeta, creo que, y hemos demostrado que no estamos como suficientemente en condiciones de cuidar el planeta Tierra. Más población es una destrucción mucho más grande para el planeta. Bueno, y uno no, sigue sin entender la situación. Están en un proceso de paz y las cosas siguen enredadas. Tienen a los del helicóptero. Sí, señor, a la tripulación del helicóptero. Recordemos, Nacho, que el 11 de enero se produjo digamos que un incidente. Se había reportado a la empresa aérea a la que pertenece el helicóptero de Valores, que llevaba un dinero para allá, para el norte de Santander. Reportó que había sido impactado y posteriormente incinerado el helicóptero. No se sabía hasta el momento quién podría ser el responsable de estas acciones, pues el ELN publicó un comunicado en donde explica qué es lo que está pasando en la zona, que está militarizada y todo esto, y al final del comunicado reconoce que ellos dicen en el comunicado, con esa palabra neutralizaron la aeronave de Valores y que tienen en su poder a los tripulantes, que son... ¿Y la platica también? La plata se la llevaron, por supuesto. Pero se la llevó el ELN. El ELN, por supuesto. Entonces dicen que el capitán Julio Díaz, el piloto del helicóptero, y los funcionarios de la empresa Brinks, que eran los que estaban allí en ese helicóptero, Carlos Quiseno y Maxwell Joya, según ese comunicado, ellos se encuentran bien, están bien, no tienen ningún problema, pero no nos sirve que estén bien, pero secuestrados. Es necesario que el ELN los entregue, pues porque no entendemos para qué se los tenían que llevar. Pues si iban detrás de la platica, pues la platica. Querían quemar el helicóptero, ahí hizo una contaminación bien horrible. Exactamente. ¿Para qué se llaman a los tripulantes? Nada que ver, estaban trabajando. Por supuesto, si se sabía que era un helicóptero de Valores, pues no entiende uno esa costumbre de estar secuestrando a la gente, no, para después armar todo un show en la liberación. Pero que los liberen rápido y sin tantas vueltas. Nada de que hay que llevar periodistas, ni que mediadores, ni nada. Entréguenlos y ya. O simplemente déjenlos en un lugar y que ellos lleguen por sus propios medios. Me parece que es lo que tiene que pasar, pero al menos digo yo, no es que sea bueno, pero al menos ya se sabe que están en poder de este grupo y que están bien según el reporte que hacen ellos a través de un comunicado. Bueno, don Duber, ¿por qué? Nacho, le voy a mostrar, me deja mostrarle un video antes de que me pregunte por las noticias. Bien pueda. Le quiero mostrar un video que lo que pasa es que no lo envía al chat, entonces es que no me va a preguntar por él, pero ahí lo tengo. Muy curioso. Es un video que ocurrió en el municipio de Bello, eso fue el día de ayer. Hay un retén y miren, al tratar de evitar ser allí, pues justamente detenidos retenidos por las autoridades para la revisión de seguramente de los documentos, pues este par de personas que se movilizaban en una motocicleta intentan esquivarlos, pero uno de los uniformados, ese es un patrullero, pues golpea la moto, ellos se dan contra el bus y caen. Yo digo, Nacho, que lo veo bien, es un hecho pues violento, pero de todas maneras debe quedar como ejemplo, porque las autoridades a toda hora la quieren pasar por las galletas, burlándose de la fuerza pública. Este tipo de cosas, no sé cómo las vea usted. A mí me parece que estuvo bien hecho. Ha generado polémica en redes sociales. Y no me quedo tan convencido. Pienso que estas cosas, mire, es lo que hacen, por ejemplo, en algunas carreteras. entonces ponen detrás en la curvita es donde está el señor con la pistolita del radar. Para cogerlos. Malintencionado. No, eso, yo pienso que también deben ser demarcadas estas cuestiones. De pronto los de la moto por esquivar al bus. No, por esquivarlos, Ay, los del no, tránsito que estaban no, al otro lado. Quería esquivar el retén. Yo me quedé con la duda. Yo no vi como que estuvieran huyendo ni nada, pasaron Yo tampoco. rápido. Muéstrame el video, por favor, señores. Miren, vienen a... Miren, es que al otro lado también hay uniformados. No, entonces, sí, pero... cuando ellos los ven, tratan de tirarse para este lado para esquivar, porque para el otro lado no pero tenían mire, cómo. analicemos bien el video. Si lo podemos parar ahí, o un poquito más medio atrás. claro. Ellos vienen zigzagueando El y a mí me parecería que vienen detrás, a un lado del vehículo que viene atrás. No, mire que vienen del lado donde vieron los policías que los iban que les estaban haciendo la señal de pare. Igual, Nacho, si yo veo que hay un retén de la policía, del tránsito, debo parar, es que volvemos a lo mismo. Y ha sucedido en días anteriores con estos dos casos de los hechos que se han presentado este año acá en la ciudad de Medellín, donde la autoridad de baja a dos personas, porque les hacen la señal de pare, no la acatan, desenfundan un arma de fuego y comienzan a dispararle a la fuerza pública. O sea, es que es la fuerza pública, Nacho, tenemos que tenerle respeto a la autoridad. No, yo estoy completamente de acuerdo con usted.
me ha ocurrido en alguna oportunidad, si detrás de algún vehículo grande medio frenó y por tratar de esquivarlo, ¡pum!, viene el otro de frente. No sé, me queda la duda. Pero él sí tenía, el conductor no tenía casco. ¿No tenía casco? No, la pasajera sí, pero el conductor no. Yo pienso que... Entonces ahí ya está la infracción. Yo pienso Y que la está infracción bien y no querían que haya que tampoco parar cuando haya retenes, pero a mí me parece que El proceder de ellos el tampoco. tirarles una patada porque hubieran podido quedar debajo de la buceta. Sí, claro. Y ahí había habido 2 muertos por hacer un procedimiento por el casco, por lo que sea. Entonces que se burlen de la autoridad. No, o se mueran entonces. Es que tenemos que No, aprender, pero es que Germán. usted se imagina- La autoridad es la autoridad, hay Pero que respetarla. usted se ha imaginado... Ese es el problema de los colombianos, no Si usted- respetamos la autoridad. Respire un momentico. Si usted me permite, Duber, ¿usted se imagina el problema en que estarían metidos los guardas, los policías, si les hubiera pisado ese bus? Sí. Sí. Ahí es donde queda el procedimiento de que el casco, de que los papeles. Sí, claro, hay que cumplir la norma, estamos de acuerdo, y estoy de acuerdo con Nacho, claro que hay que Ah, no, cumplir la entonces norma. así demos rienda suelta. Entonces, Si están maniatados, ¿ustedes para qué les damos armas a la o que autoridad? les disparen también, ¿ok? Bueno, es que para que le damos armas a la autoridad si no pueden hacer nada. Ese ya no puede está. pasar nada. Ya a mí les me parece, a mí les me parece, tengo el vea, dato. permítame, yo concluyo, Nacho. Cuando le pase a uno una cosa de esas, uno se va a poner del otro lado. ¿Qué piensa la familia de estos muchachos? ¿O qué piensa él? ¿Qué tal que sea usted que no vio el retén o por Lo que cualquier razón? pasa es que actúan como delincuentes y todo hay Sí, que decirlo. pero, Si huyen Duber, de la autoridad es porque pero alguna a cosa mí me temen. parece que estamos- Si tengo todo en regla, paro y Sí, si no debo nada, Duber, también freno. bueno, tranquilo, a mí Señores. me parece que estamos sacando conclusiones con un video que está cortado, que no está completo, que no hay todo el contexto. No, pero yo estoy hablando en general. No, pero estamos hablando del video. No, yo estoy hablando en del general. video. Si no frenan es porque algo no, deben. no necesariamente. No necesariamente. No, mira. Yo creo que ¿por ya qué no tenía el frenan? pecado en Bueno, sí. señores, sabemos. venga, por ¿Por qué favor, no ya frenan? esto ya se nos volvió una... No, simplemente, Queda, Nacho. habrá que decir, primero... Veamos el video completo. No, lo primero. No está. El que se está volando, se está volando. Y Que segundo, investigue. cuando hagan retenes, Sí, o sea, señor. que los Pare. delimiten bien y que pongan la marcación que debe ser. Vea, les tengo el dato. En 1960, en Colombia, Yasmín Ovalle, Señor, para que quede con cuénteme. el dato, había un nacimiento de 45 niños por cada 1000 habitantes. Adivinen cuánto está en la actualidad, 15 niños por cada 1000. Ahí vamos Se está mejorando. reduciendo. De hecho, en las cuentas del DANE era para que en el censo que se hizo el año pasado estuviéramos sobre 50 millones de habitantes y vamos a llegar a los 45 millones de habitantes, o sea, realmente 45, 46 millones de habitantes. La población en Colombia se está envejeciendo, se está reduciendo y ya la gente ha tomado conciencia, las grandes familias ya tienden a desaparecer. Muy bien. Por otro lado, Duber, usted que está hoy como tan alborotado, cuénteme qué pasó con esa valla que había y la rayaron y la pintaron. ¿Qué pasó ahí, hombre? Bueno, Duber? Nacho, ahí lo idóneo sería que Liliana nos contara la noticia porque tiene que ver con su municipio, Ay, ay, que ha ay, estado ay, por ay. allá en ¿Sería Granada. Liliana la Y que son pintó noticias- eso? No creo. No creo. Muéstreme a Nacho, ver. mire, son unas vallas que aparecieron pintadas con grafitis allí en el municipio de Granada. Son unos grafitis donde pues, dicen que están presentes, que son autodefensas que están allí, pero las autoridades realmente pues, no le dieron mucha validez a estas vallas que tienen intimidados a los habitantes de esta localidad. Dicen que allí no hay como grupos organizados Pero realmente fuck. de allá de Una delincuencia. palabra en inglés mal puesta. Sí. Devuélvame a ver, por favor, las imágenes. Pues es que eso es aquí- vandalismo. Sí, o Las sea, exacto. bandas A eso organizadas se no hablan en refería. inglés. Ah, Tampoco. Que estos Vándalos. son más vándalos porque en esta zona no tienen conocimiento de bandas organizadas y lo hacen más como por intimidar, por generar zozobra entre la misma comunidad. La tierra de Liliana. Liliana nos generó noticias desde allá. Sí, así es. Yo la vi salir de aquí con unos aerosoles. Y hay que preguntarle porque está por allá. Pero Aunque ya para el fueron medio ambiente, desmontadas, para... Muy bien, bueno, ustedes aquí alborotan a todo el mundo, nos dicen que el uno tiene la razón, que el otro, en fin, tenemos que apoyar la autoridad, si no La lo poca hacemos autoridad. y aquellos, por ejemplo, como lo que mostramos esta semana, llamamos a la policía porque el vecino está con la música a todo tajo, llega la policía y ahí agredimos a la Reciben a policía. palo y a piedra. ¿Entendemos o no entendemos la situación? Creo que no la estamos entendiendo. Pero Nacho, mire usted en algo, y perdone que vuelva al tema, Bien pueda. en algo usted en algún momento me ha dado la razón, porque usted ha dicho, la policía colombiana debería tener el protocolo que tienen los policías norteamericanos, que le dicen levante las manos y si no la levantan,
le disparan o le dan con el taser, creo que llaman a eso. Acá no, levanta las manos y sales corriendo. ¿Y qué puede hacer el policía? Salir detrás corriendo, porque entonces no puede hacer nada más. Sí, no, y también estoy de acuerdo. Opino que no se están haciendo muchos retenes en la ciudad de Medellín. Deberíamos tener mucho más retenes. Se lo dije yo al alcalde Federico, pero debidamente señalizados y debidamente ubicados. No es que se lo cantemos con 10 cuadras de anticipación a los bandidos. No, póngalo donde es, pero que lo coja sorpresa, pero bien señalizado para evitar accidentes. ¿Por qué el tránsito ya tiene que estar con el ejército y la policía? Porque se dieron cuenta que solos los estaban agrediendo, los estaban maltratando. Entonces, si no hay un policía, el tránsito no puede operar. Bueno, igualmente los motociclistas también tienen su culpa. Y total, porque expertos en las aceras, pasarse los semáforos en rojo, zigzaguear, hacen lo que les da la gana. Y ojo, señores, es la vida suya, no están protegidos por ningún lado. Germán Mendoza. Me impacta mucho esa noticia y pienso que es una noticia que muchos colombianos están estresados con ella. La famosa reforma pensional. Y muchas personas vienen estresadas con esto. Es obvio que esto va a ocurrir y seguiremos la tendencia de todo el mundo. Subir la edad, subir la edad. Los hombres tranquilamente terminarán con una edad de 65, 67 años. Ya hay países casi que llegando a los 70 años. Por Dios, claro, el nivel de vida ha subido considerablemente. Uno empieza a trabajar a los 20 hasta los 70, eso es una 50 años dándole. Uy, qué difícil, pero bueno, esa es la cruel realidad. Dicen que se va a hacer, pero como que sí, como que no entiendo. Yo tampoco entendí al principio, Nacho. Mire, es una buena noticia a medias. La buena noticia para las personas que están preocupadas, yo creo que deberíamos estar preocupados todos. Porque no es solo para las personas que están en una edad cercana a la jubilación, sino para los que están comenzando también la vida laboral, porque cualquier reforma que se haga los va a afectar, y mucho. La buena noticia, Nacho, le decía a usted y a los televidentes, es que no va a ser este año, pero va a ser sí en este gobierno. Sí. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo dijo la ministra de Trabajo, Alicia Arango. Lo manifestó por todos lados, dijo no vamos a hacer una reforma pensional a la carrera, por capricho, no la vamos a hacer sin concertar con los gremios, con los fondos, con toda la población que tenga que ver con esto. El gobierno apoyará la reforma, por supuesto, cuando sea necesario hacerlo y que sea socializada lo suficiente. Y también ha hablado la ministra de que una reforma en estos momentos a la carrera beneficiaría solo a algunos que son muy privilegiados y a otros no. Por eso hay que estudiar muy bien cómo se va a hacer y que sea una reforma, de esas reformas, Nacho, que siempre se dice que deben ser estructurales, como la reforma tributaria, que nunca lo es y siempre la prometen, para no estar haciendo una reforma cada rato. Germán, ¿y qué podrán reformar? ¿Más semanas? Más semanas y más edad. Más edad. O de pronto bajarle más a la tasa de reemplazo, que ya no, la tasa de reemplazo es en la actualidad... El porcentaje 75, pero está en el 80, máximo 80, en el 80. 80. Si usted se gana 100 pesos en la actualidad, el día que usted se jubile, a usted le van a volver de esos 100, 80. Usted se jubila con 80 pesos. Antes usted se podía jubilar hasta con los mismos 100, el 100% de su salario. En la actualidad eso se redujo. Adicionalmente, de ahí vienen unos porcentajes que el máximo es 80 y arranca como en el 50, 55% de acuerdo a la cantidad de semanas. Es decir, yo puedo llegar a jubilarme con el 80% del salario que yo venía ganando si tengo 1.800 semanas cotizadas, si no estoy mal. Ese es el dato. O sea, hice 1.800 semanas, me jubilo, estaba ganándome 100 pesitos, me jubilo con 80. No, ya son 1.300 y pico. Pero resulta que trabajé lo mismo que usted dice, ¿sí? Me gano 100 pesos, hice 1.300 semanas, la mínima requerida, me jubilo con el 60%. O sea, de esos 100 pesitos me devuelven 60 pesos. La gente no crea que se va a ganar el salario que ganaba al jubilarse. Totalmente, es un porcentaje, pero mire, se devuelven un porcentaje alto y menos la retención de salud. Claro, yo quiero aquí leer un comentario de Sor Ángela Hernández. Pues yo también comparto algo de lo que está diciendo. Yo creo que todo el mundo piensa lo mismo. No hay buena noticia porque lo que están haciendo es posponerlo para esperar a que pasen elecciones de alcaldes y gobernadores. Eso tiene sentido, Nacho. Normalmente esas reformas que son tan sensibles para la población no se presentan en año electoral. No se hace porque eso no da votos. Nadie va a proponer esas cosas y cuando haya elecciones de Congreso tampoco, entonces esperan a que pase el tema de las votaciones y después la van a presentar. Eso yo creo que el próximo año va porque va y sí sería grave
que de pronto el régimen de transición, porque debería haber un régimen de transición, explicamos qué es eso. Acuérdense que hubo un régimen de transición antes cuando había una reforma anterior y a las personas que tenían ya los derechos adquiridos les dieron un tiempo para no perder esos derechos y de ahí para adelante sí comenzaba a regir la nueva reforma. O sea, no es una ley de ipso facto. No. Y eso normalmente dan un periodo de transición que beneficia a las personas que ya están cercanas a la jubilación. En esa época fue de 20 años, que eso parecía exagerado, y no va a ser de 20 años. Y si olvídese que si las personas que están a punto de jubilarse, de pronto yo pensaría que son 10 años, y si ya pasa de los 10 años, no lo beneficiaría el régimen actual, sino que entraría el nuevo. Por eso decía que los jóvenes van a resultar afectados, los más jóvenes, porque una reforma pensional donde aumenten la edad y las semanas de cotización y todo esto que hemos venido hablando acá, seguramente va a afectar a los más jóvenes que apenas están iniciando la vida laboral. Bueno, don Julián, usted me mostró por aquí una máquina para pasarnos algo más positivo antes de caer donde el ave negra de esta mesa, que es don Duber. Yo lo dije que publicó una máquina. ¿Qué Nacho, pasó mire, ahí, hombre? eso es un posturógrafo dinámico. ¿Qué es ¿Qué? un posturógrafo? Una palabra nueva, Resulta- que estamos palabra nueva. Posturógrafo. Nacho, vea, un posturógrafo dinámico es un nuevo sistema que llegó a Medellín traído desde la NASA. Con este sistema evalúan a las personas, a los astronautas, en temas de vértigo. Resulta que con esta nueva máquina que tenemos ahorita, pues las personas que hagan parte del post podrán requerir ante las EPS que sean evaluados para que sean determinados si tienen vértigo o no, y además podrán ser tratados con esta misma máquina. Eso es un avance para la tecnología, Nacho, y además pues resulta que, yo no sé si ustedes sabían, la segunda causa de muerte a nivel mundial son las caídas, y precisamente se dan porque este tema del vértigo ocurre en cualquier momento, le puede pasar a cualquier persona, desde niños hasta grandes, y pues uno no sabe dónde se cae y cuándo se va a caer. Entonces es muy bueno que las personas sepan que ya existe este posturógrafo y que lo pueden pedir a través del post. O sea, que en las personas adultas es uno de los, lo leía en estos días hablando con un médico, me decía eso. Hay personas ya de 80, 85 años, sí, o ya que la gente pues llega hasta tan lejos. La caída no falta, ya es cuando estas personas, ¡pum!, para atrás, los adultos mayores, sí, con esas pequeñas caídas. Por eso, todas esas medidas de seguridad que se toman en los edificios, sí, en las aceras, en las escaleras, en fin, todo eso es por el bien de toda la comunidad. Ojalá que aquí lo pudiéramos hacer. Veo unos edificios, pues hay gente modificando aceras, al gusto de ellos. Sí. Aceras deben ser planas, hombre, sin escaleras, sobre todo en las partes planas. Duber, sigue la violencia en la ciudad. ¿Qué pasó? Sí, Nacho, vea, lamentable tener que contar que cuando no, como dice el dicho, cuando no es San Pedro es San Pablo, pero alguno de los dos molesta. Es un dicho muy popular acá en Antioquia. Hace algunos días reportábamos violencia en el barrio Enciso y pues el incremento de más del 450% allí en homicidios. La tarde de ayer fue una tarde violenta, especialmente allí en el barrio Altavista, entre el barrio y el corregimiento de Altavista, y en menos de 4 horas fueron asesinadas 2 personas. La primera fue un hombre que a las 3:30 de la tarde se iba a montar a un bus de servicio público y otra persona que iba dentro del vehículo pues le disparó y allí murió el hombre, pues quedó tendido en la vía hasta donde se acercó personal del Cuerpo Técnico de Investigación y le hicieron el levantamiento o la inspección judicial, como se llama técnicamente. Y horas más tarde, cerca de las 6:30 de la tarde, otro hombre fue asesinado allí al interior de un vehículo, lo que llamamos, o como conocemos acá en Medellín, un chivero, que son personas que se dedican al transporte informal. Al parecer, Nacho, es un tema de fronteras invisibles. La confrontación de Altavista, la misma de siempre, los chivos, los pájaros, llevó a que se presentaran estos 2 homicidios que pues preocupa. Son 3 los homicidios en esta zona de la ciudad en lo que va corrido de este año. Bueno. Nacho, yo quisiera como sí, dar un poquito más de precisiones con lo de la ministra, porque estoy leyendo por ahí que la gente dice que no sé qué. La ministra dijo que no habrá reforma pensional este año. Sí. Hará reforma pensional en el primer semestre de 2020. Además es que lo que está diciendo es que la están estudiando súper bien, no saben qué hacer, o sea, no la tienen clara todavía. Y están diciendo que, la ministra lo dijo, que están pensando en que aumentar la edad no sería lo único que solucionaría el problema. No está diciendo que no lo van a hacer, porque siempre que hay ese tipo de reformas lo que hacen es eso. Además, porque usted lo decía hace un segundo, Nacho, aumenta la expectativa de vida, es decir, la gente ya no se muere tan joven como antes, ya dura más la gente, entonces eso es lo que tienen en cuenta para aumentar
la edad de jubilación, la gente puede ser productiva más tiempo y además porque a las aseguradoras les interesa eso para que no salga un mundo de gente a jubilarse de aquí a mañana y no tienen con qué pagar. Mire, entonces eso es lo que, claro, no la tienen clara, están estudiando, la van a socializar, no va a ser este año, será el próximo año y no es solo la edad de jubilación porque buscarán otras alternativas, pero que va a haber, yo no sé, Vea, cuál es Germán, la duda. es claro el asunto. ¿Por qué los países en Europa están enredados con este asunto de las jubilaciones? Porque esto es una pirámide, señores, donde la gente joven que entra a cotizar está apoyando con sus aportes a las personas adultas. Financia. Por eso les daba el dato ahora. Ya no están naciendo tantos niños en Colombia. Ya antes eran 45 por cada 1000 en 1960, hoy estamos en 15 por cada 1000 habitantes. Cuando la población se empieza a envejecer, ¿qué tienen que hacer los sistemas de pensiones? Pagar y pagar más plata, pero les entra menos. Eso es lo que pasa y no es algo que esté pasando en Colombia por malos manejos de las pensiones, por lo que sea, no. Es porque esa es como la realidad en la que nos encontramos. Otra cosa muy distinta, don Germán, es si yo tomo la opción de irme para un fondo privado, para un fondo público. Aquí no nos obligan a ir al público, ¿sí? A no ser de que de pronto la reforma vaya con tendencia así, no, vamos a acabar el fondo de pensiones público, todo el mundo tiene que ir a un privado. Se habló en campaña. Seguramente, pero yo no la veo tan clara, ni en el Congreso, ni la veo. El presidente Duque, en la visita que nos hizo aquí, hablaba de una propuesta digamos que de un sistema mixto, que ciertas personas pudieran cotizar parte en privado y el resto apoyar al fondo público, una fórmula que es bastante complicada, pero habría que esperar a ver con qué sale el Ministerio del Trabajo de la doctora Alicia Arango de cómo va a ser esa reforma. Lo único que sabemos, Nacho, es que una nueva reforma pensional, pues seguramente no le va a gustar a nadie. Seguramente. Y lo otro más complicado ahí, don Julián, es que igualmente en eso se convierte en un gasto para el país. La plata que usted pone en sus pensiones durante toda la vida y resulta que ustedes con estas expectativas no alcanza, o sea, no se la devuelven y no alcanzan. Ni que no lo han dicho, pero no alcanza. Usted vive 20 o 30 años más jubiladito y lo que usted ahorra en su vida no da. Eso se acaba rapidito. Así es la cosa. Bueno, Julián, ¿usted qué más tiene para contarme? Nacho, yo le voy a seguir hablando sobre burlas a las autoridades, porque precisamente resulta que con el cierre de la compuerta número 2 de Casa de Máquinas, las autoridades se trasladaron a Puerto Valdivia para verificar que en la zona no estuviera nadie y precisamente pues se encontraron con que varias familias a las que les estaban entregando esos subsidios de vivienda para que no estuvieran allí, habían regresado, estaban recibiendo sus subsidios y continuaban viviendo en las casas. Entonces ahorita pues ya esa problemática se traslada a EPM y a la alcaldía porque ellos son los que están responsables de hacer estos censos y de verificar que las zonas estén totalmente despejadas. Van a ver qué va a pasar con estas personas porque lo que son, pues son unos vivos y que además no están respetando su vida, sino que la están poniendo en riesgo y no están respetando tampoco a las autoridades, pasan por encima de ellas y no tienen pues como, digamos, esa sensibilidad de saber que en cualquier momento pues saben que puede pasar cualquier tragedia. Aquí hay una señora que ya me ha escrito en varias oportunidades diciéndome que, o sea, la gente de menos recursos, pues todavía siguen teniendo. No, le cuento que es en todos los estratos, mi señora. No es solamente que la gente que tiene plata no está teniendo hijos, no. Es en todas partes. El país, la gente, los jóvenes están más conscientes. De hecho, lo ve uno hasta con el mismo cigarrillo, con muchas cosas, ya con el medio ambiente. Nuestros jóvenes ya son distintos, tienen un poder de comunicación grande. No los creamos tan bobitos. Ellos son inteligentes y con todo lo que mueven redes, ya lo saben. Que tenemos ese karma de los jíbaros, que nos los hacen caer, que la droga, sí. Que son muchos también, que ojalá no fueran tantos, sí, pero que tenemos muchachos muy buenos que quieren trabajar y salir adelante, los hay. Y en todas partes ya dicen, no, ya tener 5 o 6 muchachitos, eso ya no es. Y yo pienso que las niñas también ya han recibido mucha educación en ese sentido. Y qué tristeza, los mismos pelados también, pero eso pues de tener muchachitos con este, con aquel, con el otro. Y tener, Nacho, por tener, sin tener la oportunidad de brindar educación. Para tratar de tener ese proveedor, sí, como dicen los psicólogos. Bueno, tengo un hijo de este para que él me mantenga, por Dios, y el niño termina en la abuelita. Ah, no. Nacho, y hay casos de gente que decide no tener hijos, y hay conocemos gente muy cercana que toma esas decisiones. No quieren tener hijos, nunca, no está en su proyecto de vida
y la pareja decide que no y nunca los tiene. Don Saulo Pegui, don Nacho, entonces, ¿cómo funciona el tema de las pensiones en un país organizado y rico como Canadá? Hombre, y tiene usted toda la razón. ¿Y cómo funciona en Suiza? ¿Y cómo funciona en Suecia? ¿Y cómo funciona en estos países nórdicos? Perdóneme, ya tienen solucionado en un porcentaje altísimo sus sistemas de transporte público, los sistemas de salud. Aquí en Colombia, sí, desafortunadamente hemos tenido un robo continuado. Tenemos este mal que nos atormenta y no hemos podido lograr tener esa base inicial bien hecha. De hecho, apenas estamos empezando a hacer carreteras y vías de comunicación en este país de un nivel de primer mundo y todas enredadas porque veo que esto pues, se va a demorar. Entonces, no, que hicieron la tarea bien hecha. No sé, me imagino que también hay corrupción en esos países, pero que la plata se ve, se ve. Tristemente aquí no nos va a dar porque habrá que solucionar más colegios, más salud, más infraestructura. Más vías, en la misma... Nacho, la población envejeciéndose, entonces ¿a qué hora va a resolver usted? A ellos sí les da porque lo otro ya está resuelto, lo otro hay que mantenerlo. ¿Usted qué iba a decir? No, Nacho, que es que uno cree que la ciudad, por ejemplo, en el caso de Medellín, la ciudad está bien y vemos muy bonito el centro, porque todo el día pasamos o nos movilizamos por el centro, las principales vías. Pero hoy estábamos allí en el barrio Carpinelo porque se presentó un accidente de tránsito y uno, Nacho, se queda realmente asombrado porque son unas vías supremamente estrechas, no tienen un andén, vías sin pavimentar, y uno dice, por Dios, ¿cómo es posible que estemos pensando en otras cosas cuando hay gente que está en estas condiciones? Y ahora le cuento, Nacho, el accidente que dejó 29 personas heridas justamente por esas condiciones. Desde Palmira Valle, don Luis, gracias, y a todos aquí los estoy leyendo, por eso bajo tanto la mirada. Aquí un comentario muy buen, hombre, don Germán Mendoza. ¿Contra mí? No, contra usted no, hombre, no. Con Castañeda, para los que están aquí, los que están en nuestro Facebook. Amigo Castañeda. Nacho Castañeda es el otro integrante de la mesa. Sí, es otro integrante de la mesa, lo apreciamos ya mucho, hombre, amigo Castañeda. Le propone Ligia María Calle que pídale matrimonio a Uribe y así no jode más, por Dios. No, le iba a decir aquí, había una persona que me decía lo siguiente. Lo que pasa es que en esos países la gente aporta más y eso nos lo decía nuestro invitado de ayer. La gente es consciente de pagar impuestos. Aquí pensamos que pagar impuestos es para que se la roben. Seguramente que sí, en un porcentaje muy alto. Pero si la gente aportara más de pronto, y de pronto si revisáramos más, hiciéramos más auditoría de todo lo que ocurre en este país, por Dios. Pero bueno, esto es un sin salida y tenemos que pensar que nos tiene que ir bien, que tenemos que salir adelante. Doña Yasmin, ¿usted qué más Nacho, quiere pero contar? permíteme, para que no volteemos la hoja de ese tema que usted tocó ahí, que tocaba nuestra televidente, que tiene razón, en otros países se tributa más y toda la cosa, pero nuestro invitado de ayer también nos lo decía y nos lo dijo la vez pasada, el año pasado, por allá en el 2018, que fue hace como 15 días, nos decía que en otros países la gente tributa muchísimo, o sea, los particulares, la gente, pero no tienen que pagar nada de salud ni temas de educación porque en esos países esos servicios están garantizados. Claro. Sí. Es decir, aquí si usted se pone a pagar cosas, no le queda para pagar ni lo uno, ni lo otro, ni los impuestos. No, y que finalmente, Germán, nada más ayer usted nos hacía el comentario, Nacho, cuando pasó por ese peaje y que uno ve las vías en la situación en la que están o en el estado en el que se encuentran, con unos peajes bastante costosos y que uno dice, ¿en dónde se está invirtiendo entonces el dinero para ese peaje? Únicamente con el caso de los peajes. O ahora el tema del sistema de salud, o sea, mejor dicho, todos los impuestos que nosotros pagamos los deberíamos de pagar con total agrado si se viera retribuido en las diferentes acciones que nos benefician a nosotros. Juan Pablo Arboleda, no podemos dejarnos de mentir tanto sobre las pensiones, el sentido común resuelve el tema. Si un régimen pensional es un sistema de ahorro de cada persona y el ahorro corresponde a los aportes de quienes trabajan y los empresarios, no es aceptable que digan que los jóvenes subsidian la pensión. Sí. Esto está estudiado, qué pena con usted, mi estimado Juan Pablo, está estudiado. No, los intereses de su platica que usted pone ahí no dan para que usted después se la devuelva. Eso no hay cosa. Tiene que tener la inyección de gente joven aportando este sistema. Es de la única manera que da. Yo creo que él se refiere más que todo al sistema público, Colpensiones en el caso que eso es... Mire, aquí nos explicaban nuestros invitados y en el programa que hacemos de cita con abogados de pensiones, que realmente el que sí es un fondo es el público, que es Colpensiones, porque ese es un fondo donde todo el mundo aporta para todos y los de abajo subsidian, digamos que aportan para que los que van saliendo
se puedan jubilar, y hay algunas personas que no alcanzan la pensión porque no les dan, y hay, digamos, que un fondo de solidaridad que sale de ahí mismo, de esos aportes. Por eso esas semanas de más que la gente cotiza, es que yo coticé 1900 semanas porque comencé a trabajar desde los 17 años, y eso no se lo devuelven, eso va a la solidaridad de todos, porque el fondo público es solidario. De pronto lo de los fondos privados, que llaman fondos, que realmente es un ahorro, eso sí, porque es la cuenta suya. ¿Usted qué hace? Pone su platica, todos los años, todos los meses mete su platica. ¿Qué hace el fondo? Coge su platica y si la invierte, se la presta a Duber. Entonces Duber paga unos intereses, entonces una parte de esos intereses van por la administración y otra parte van a engrosar su capital. Cuando usted termina jubilando, ¿usted qué dice? Bueno, ya usted logró ahorrar tanta plata, usted tiene esos 100 pesos, durante toda su vida logró ahorrar 1000 pesos. Se la va a empezar a devolver hasta el día que usted se muera. Así de fácil es esta situación. Por otro lado, Yasmín, con el comentario que usted hacía, sí, desafortunadamente pensaría uno, la población se está reduciendo, qué bueno que esto mismo pasara con los empleados del Estado. ¿Será que está demasiado pesado? ¿Será que los costos estatales de nuestro país son demasiado grandes, sobre todo los del gobierno central? Sí, sí. Habría que también analizar los de la administración, en Medellín, la gobernación. Uno ya ve muchas personas, Duber. Hay unas leyes concretas que dicen no se contrata hasta tantas. Sí. ¿Cuántas personas trabajan por servicios? Muchísimas. Eso a mí también me queda cierta duda. Hay mucha gente trabajando por servicios. Claro, no lo puedo contratar porque la ley no me lo permite, venga por servicios. Nacho, yo pienso que es más de reorganizar, porque yo digo que antes falta personal en el Estado, porque hay muchas regiones abandonadas. Y en la misma ciudad hay lugares donde el Estado no llega. Es que la policía se demora hasta llegando acá en la misma ciudad 20 minutos a un lugar. Entonces digo yo que falta antes personal al Estado. Lo que falta es que hay que bajarle al tema de la burocracia, porque hay cargos y hay personas que están simplemente por el salario, que no hacen nada. Pero ¿para qué sirve un Ministerio de Transporte y generar una agencia nacional de transporte? Es más de reorganización. ¿Para qué sirve esto y montar una agencia paralela? El famoso y cuestionado caso de nuestro exalcalde Aníbal Gaviria. ¿Para qué tener alcaldía, tener un secretario y tener una vicealcaldía? Sí, ahí es donde se cuestionan las cosas. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes. Hoy traemos un caso que nos tiene bastante impactados aquí en nuestra mesa. Nos cogió la noche. Doña Mariela Toro es esposa de Javier Cadavid y Santiago Cadavid es hijo de, también, don Javier Cadavid. Bienvenidos. Muchas gracias. Es caso extraño porque las cosas se fueron enredando, la justicia como que no ha sido operativa y ya van a saber ustedes de qué se trata. Germán, amplíeme, por favor. De esas historias, Nacho, que uno a veces... Recuerda que ese tiempo tuvimos aquí también una persona que venía por allá, del sur del país, que había sido acusada, hasta la iban a extraditar porque pertenecía a un grupo armado ilegal. Y al final se descubrió que no tenía nada que ver, pues es un caso similar. Es lo que hemos llamado, Nacho, los falsos positivos judiciales. Capturan a una persona, la acusan de haber cometido algún delito, de pertenecer a un grupo armado, se descubre que no hay testimonios que dicen que en efecto esta persona nada que tiene que ver y sin embargo continúa en la cárcel. ¿Por qué pasa esto? Ahí donde está la gran pregunta. ¿Por qué no está libre don Javier Cadavid? Lo acusan de pertenecer a la guerrilla, de ser un guerrillero, porque utilizaron la cuenta de él para hacer unas transacciones millonarias, porque él acostumbraba a hacerlo eso. Me contaba Oscar Castaño, nuestro periodista que nos puso en contacto con ellos, que él era como el banco de la gente de allá de esa zona donde viven, sí, porque no hay bancos, no hay entidades bancarias, y él utilizaba la cuenta. Y hay un testimonio que vamos a ver un poco más adelante de una persona que sí es de la guerrilla, diciendo: nosotros usamos la cuenta de él, pero él no tiene nada que ver, él es absolutamente inocente, pero que sean sus familiares que están peleando por la libertad de él, además porque está mal de salud en este momento en la cárcel, y es necesario que, si ya se comprobó que no tiene nada que ver, pues debería estar en libertad. Y queremos... Doña Mariela, cuéntenos la historia desde el inicio. ¿Qué hacía su marido? Javier Cadavid tenía una tienda de barrio en el corregimiento de Puerto Venus, Nariño, Antioquia. En esa tienda se manejaba el dinero de una manera muy coloquial.
Es decir, como no teníamos banco, como no teníamos la posibilidad de fuerza pública. La misma tienda de abarrotes que uno en los pueblos donde venden de todo. Listo, y todo es en efectivo, ahí no hay nada. Y así se mueve. El problema y el miedo que mantenía Javier era sacar el dinero en efectivo para llevarlo hasta Nariño, que era el pueblo más cercano, por las famosas pescas milagrosas y por todo lo que nos enseñó la guerrilla. Entonces, era sencillo. Javier prestaba la cuenta, a él le consignaban dineros, él le entregaba en efectivo en la tienda. ¿Y de qué nos beneficiamos nosotros? De no tener que mover el efectivo y que no se arriesgaran. Y eso es una cosa que se hace o se hacía. En los pueblos donde no teníamos la presencia del Estado. Hice las ventas del día, tengo este efectivo, no tengo banco en donde consignarlo, pues venga, se la entrego, pero usted me consigna en otra parte. Sí, así le estoy entendiendo la cosa. Así es. Muy bien. ¿Qué pasó? Y esto se fue... va cogiendo y eso fama, se fue va pasando. Pues les cuento que mucha gente, como la policía, el ejército, cuando hacían el paso por aquella zona, porque no era permanente la estadía de ellos allí, necesitaban recibir sus mesadas. ¿Dónde más? En la tienda de Javier Cadavid. ¿Quién conocía la cuenta de Javier Cadavid? Todo el pueblo. Porque la niña del servicio que se iba a la ciudad a trabajar se llevaba la cuenta de Javier para poderle consignar unos pesos a su familia. El trabajador que se iba a coger café a las zonas cafeteras, era lo más normal. Santiago, ¿en qué momento o cuándo llega la autoridad? ¿Esto hace cuánto pasó y qué pasó? Pues ya llevamos más de 10 años en esto, trabajando. Entonces, ¿hace 10 años qué pasó? ¿Llegaron la autoridad ya? Disculpe, no, yo quiero hacer una claridad. Es que Santiago era un niño cuando nosotros nos vinimos de... pero esa es la historia, me la imagino. Pero bueno, entonces voy con usted mejor. Sí. ¿Qué pasó? ¿Ustedes seguían allá trabajando? ¿Llegó la policía para la cárcel o cómo fue la cosa? Llegó un momento en que yo soy educadora y trabajaba en Puerto Venus. Un exalumno mío, al que le decían Chureco, ya se había involucrado en el cuento de la guerrilla, y él viene y me dice, profe, una noche cualquiera viene y me dice, profe, usted ha sido muy buena conmigo y con mi familia, yo le voy a contar una cosa. Al hijo suyo se lo van a secuestrar la guerrilla, pero usted no puede decir que yo acabo de decir eso. No, a José David el mayor. Al mayor, perfecto. A José David el mayor, pero usted no puede decir nada, profe, porque si usted dice, me matan a mí. O sea, secuestrar por extorsión. No, iban a utilizar al hijo de él para incorporarlo en las filas de la guerrilla. Lo iban a reclutar. De cierta manera. Creo que era por dinero, según en las confesiones que hace Karina. Le avisan a usted, le van a secuestrar a su hijo y fijo era porque como se ve que movía toda la plática por extorsión. Exacto, seguramente, pues eso fue lo que confesaron ellos en audiencias más adelante en Justicia y Paz. Bueno, a usted le dicen eso, ¿y entonces qué pasa ahí? Y entonces yo tomo la decisión inmediata en el 96, decir, yo me voy, yo no dejo los hijos aquí, y me vine de Puerto Venus, dejé mi trabajo tirado y todo. Afortunadamente llegué a Río Negro, en Río Negro me colaboraron y me dieron trabajo en una vereda del Santuario, y así fueron sucediendo las cosas. Javier se quedó en el pueblo mientras organizaba todo y mientras buscaba la forma de cómo subsanar los gastos y de qué. Pero la tienda seguía funcionando, él seguía trabajando. Con lo mismo. Sí. Fue entonces cuando, muchos años después, nosotros toma la decisión Javier de venirse ya a vivir con nosotros y deja 2 administradores en la tienda. El negocio sigue funcionando. El negocio sigue funcionando hasta el momento. Y él se viene a estar con usted. Y él se viene a estar con nosotros, monta un supermercado en el municipio de Río Negro, exactamente en San Antonio de Pereira. Sí. El supermercado grande que había a la entrada de este... Es como un corregimiento. Es un corregimiento. Era corregimiento, sí. Monta ahí el supermercado y empezamos todos a trabajar. Entonces tenía usted su negocio aquí y tenían el otro negocio allá. Sí, perfecto. Y muy de vez en cuando Javier viajaba a darle vuelta a su negocio. ¿Seguía funcionando el cuento del dinero? Siempre. Seguía, o sea, era el banco. Hasta ahora. Sí. Hasta ahora, en este momento funciona. Muy bien. Entonces... Pero aquí no funcionaba así, ¿o sí? No, el supermercado de nosotros de acá no. Ya era listo, siguió el mismo tejemaneje, pero ya
cuando empezó la guerrilla a ser una presencia tan efectiva en los pueblos, en los corregimientos, Rojas y el 47 Frente de las FARC se valen de campesinos para reclamar platas que él había hecho consignar en la cuenta de Javier. No es ningún secreto que cómo consiguió la cuenta cualquier campesino, si todos los campesinos tenían la cuenta. Entonces toman la cuenta de Javier. Y le empiezan a consignar a espaldas de él. Y empiezan a consignar, como les digo, él muchas veces ni siquiera estaba allá porque estaba acá en Río Negro con nosotros. Empiezan a hacer estas consignaciones y claro, Rojas se valía del campesino, anda a reclamarme tal plata. Lo normal, el campesino... ¿Consignaciones de extorsión y todo eso? Eran las consignaciones de extorsiones. Pero yo quiero hacer un paréntesis. Pero él sabía, o sea, vea, sí, me acaban de consignar tal platica, él no sabía dónde provenía la plata. No. Venga, ya me la... Sí, señor, aquí tómelo. O sea, seguía pensando que era una operación transparente. Sí, porque Pero buena fe. Cuando ustedes escuchan hablar de extorsiones, estarían pensando que a la cuenta llegaban cuentas... no exorbitantes, no, 2, 3, pues la vez que más llegó fueron como 4 millones. Perfecto. Pero todos los días llegando a 2 o 3, eso se va volviendo grande. Sí. Bueno, siga entonces. Entonces fue cuando un día cualquiera Javier es citado por la Fiscalía Especializada de Manizales. ¿Usted me está hablando de qué año? 1990 y... Cuando nos vinimos en 1996. Bueno, en esa época eso no era ni delito, ni la DIAN perseguía estos asuntos. O sea, ahora uno tiene que tener mucho cuidado cuánta plata le entra a uno y cuánta sale. Que no cobraban tanto y era, por o sea, utilizar. le reconozco, porque me tocó esa historia, lo veía uno muy normal en muchas partes y en muchos graneros. Uno casi que dejaba el cheque allá, cambiármelo por efectivo y se hacía. Sí, a nosotros muy bien, los maestros eso pasaba en la nos costa, en todas pasaba partes. eso, sí, señor. Bueno, y entonces lo llaman de la fiscalía. ¿En qué año lo llaman de la A fiscalía? él lo llamaron en el 2008. Ah, pero mucho tiempo después. Sí, y él seguía trabajando aquí, yendo allá, nada pasaba. El monto de las extorsiones sumaron 80 millones de pesos. Yo quiero hacer como un paréntesis. ¿Qué significan 80 millones de pesos para un empresario que tenía todos sus negocios bien montados como para decir, me voy a pegar de esto? Se enriqueció con eso. Pues yo no estoy diciendo que 80 millones no es nada, no, obvio que no. Pero para él como empresario era insignificante la cuota para decir, me voy a tirar mi vida. Voy a acabar con una Entonces, familia. 2008 lo llama la fiscalía. Recuerdo que era un 17 de diciembre del 2008, lo citaron a Manizales antes, pero él dijo, vea, es que me queda muy difícil Manizales porque no me atienden en Medellín. Ah, sí, claro, entonces en Medellín. Y recuerdo que nos vinimos de Río Negro para Medellín y él se presentó a las 10 de la mañana a la fiscal 51, donde le habían dicho que se presentara. Y le dicen, no, don Javier, qué pena, es que ellos vienen desde Manizales y están varados, tienen problemas. ¿Será que usted puede volver más tarde? No hay ningún problema, doctora, dígame a qué horas vuelvo. ¿Por qué no te presentas a las 2 de la tarde? A esa hora me dice Javier, váyase usted a comprar los regalos de Navidad para los muchachos. Al hueco, yo me voy para la fiscalía a ver qué necesitan. Y 40 minutos, una hora más tarde, me llama Javier llorando, Mariela, que es que estoy detenido. Yo, ¿cómo así? Hijo, sí, aquí me leyeron una cantidad de cargos. Cuando a él le leyeron los cargos, le leyeron cargos de extorsión, de secuestro. No, él era inconsolable. O sea, era un jefe guerrillero, pues Sí, supuestamente a la máxima expresión. Entonces, inmediatamente yo paré todo, tomé un taxi, me vine a la Fiscalía 51 y ya, cuando lo encontré esposado y ahí empezó el calvario. Vamos a ver cómo ha sido este calvario después de esta pausa. ...17 de diciembre... y esta es la historia
de Javier Cadavid, un empresario, comerciante, va montando sus graneros, sus supermercados en un municipio, después es desplazado para otro, pero es de esos los famosos marinillos, no sé si es de Marinilla, no sé dónde es, pero son estos empresarios, emprendedores que se levantan en la vida. Movió el dinero de muchas personas, como solía ocurrir por allá en los años 90, 80, 70. Entraba dinero, lo cambiaba y así funcionó el país. Y no es nada raro para todas aquellas personas que nos han visto y saben que el sistema bancario no estaba tan crecido en esas épocas. Un 17 de diciembre llega a la fiscalía, lo cita, va y queda detenido y le salen con un listado de acusaciones de aquí a la luna. Cuénteme, ¿cuáles acusaciones? Repitámoslas. Entre las que recuerdo en ese momento, lo acusaron de extorsión, sí, enriquecimiento ilícito, sí, coayudante de la guerrilla, secuestro, asesinato a un... Me imagino yo que cuando le hicieron todo eso, hubo extinción de dominio. Ustedes les quitaron todo eso porque supuestamente entre ustedes eran lo peor de la sociedad. Pues es que ahí está lo extraño. Si Javier estaba acusado de enriquecimiento ilícito, a nosotros jamás nos quitaron una aguja, jamás. Perdóname, Germán, y ya veníamos con el antecedente que veníamos de la época de toda la violencia del narcotráfico, sí, donde realmente ya se sabía de extinciones de dominio, ¿sí o no? Lo que le quitó a Pablo Escobar, a todos estos, o sea, eso no era algo raro, sino aquel que delinquía y hacía todo lo que nos están diciendo, obviamente había extinción de dominio. Pues si es que se habla de enriquecimiento ilícito, pues esos dineros que tienen en su propiedad los adquirió ilícitamente, entonces eso lo extinguen, les quitan las propiedades y pasan a manos del Estado y a ustedes no les quitaron nada. No, pero su esposo no ha sido condenado, ¿o sí? Claro, mi esposo ha sido condenado hasta en tercera instancia. Es decir, el juez lo condena a 23 años, lo ratifica el Tribunal Superior de Manizales y presentamos casación ante la Corte Suprema de Justicia y vuelven y repiten. Pero usted me corrió demasiado, hombre. Despedimos. No, Nacho, lo digo es porque... ya, sí, entonces, empiezan ustedes todo ese problema desde ese 17 de diciembre, hace 10 años. Sí, señor. Todas estas acusaciones, no hay extinción de dominio, la cosa más extraña del mundo entero. Sí. O sea, ¿y qué ha pasado en todo este tiempo entonces? ¿Qué pasa con los testigos o cuáles son o en qué estaba? Porque de hecho usted tiene un testimonio bastante impresionante. Sí, Nacho, mire, digamos que la prueba contundente que tiene la familia de don Javier, su esposa, sus hijos, es que la gente que utilizó la cuenta de don Javier para mover esos dineros de esas extorsiones, confesó eso, lo confesó alias Karina, que ya sabemos que está dedicada ahora a otras actividades como gestora de paz, y también un señor conocido como el alias Rojas. Sí, alias Rojas lo dijo, inclusive lo ha dicho ante los medios de comunicación y lo vamos a ver enseguida. Nosotros fuimos los responsables, el don Javier no tiene nada que ver. Aquí está el testimonio de alias Rojas, que sí era de la guerra. Que Javier es una víctima más de las FARC, que le mancharon su buen nombre, usaron una cuenta de manera ilícita y él en la buena fe, él despachaba bien porque él incluso tampoco, él no le interesaba ni para dónde iba. Este es el testimonio, Germán, pero bien complejo. ¿Y qué pasó con este testimonio? Ellos lo han hecho en audiencia. Y no solamente él, tengo entendido, sino varios fueron muchos. Todo el 47 Frente de las FARC nos han pedido perdón en esas audiencias. En la última audiencia donde Karina estuvo y toda mi familia se presentó, Karina en un gesto, yo diría que noble, se voltea y le dice: señor magistrado, ¿qué tengo que hacer yo y mis compañeros para que esta familia vuelva a unirse? Nosotros somos los culpables. ¿Qué hay que hacer? Ya confesamos. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Y qué respondieron? El magistrado muy respetuosamente me dijo: yo ya compulsé copias a toda parte, no entiendo por qué. Y fueron muchas las veces que yo me le presentaba a la sala de él. Y apenas me veía para... ¿Usted otra vez? ¿Qué es lo que pasa? Le dije: doctor, si usted no me puede resolver el problema, ¿yo cómo lo resuelvo? A mí la pregunta que hizo ver ya sí cae muy bien. O sea, ya ha sido juzgado 3 veces. Condenado. No. Condenado. Pues. Sí, condenado en 3 instancias. Diferentes instancias. Sí, en cada instancia la primera lo condenaron. Sí. Ustedes me imagino que apelaron. La segunda... Claro, y se hizo la apelación, ante el tribunal se hace esa apelación. Sí.
En esa apelación el tribunal ratifica que la condena sigue 23 años. Muy bien. Y entonces nos queda un recurso, la casación. Vamos a la casación y el doctor José Luis Barceló, magistrado, José Luis Barceló dice que no había buena presentación de la casación, por lo tanto no fue aceptada. Pues cuando eso ocurre, imagínese, era la última oportunidad, ya no había nada que hacer. Pero un abogado de la Defensoría me hizo un comentario esporádico y me dijo, no, les queda un recurso. Si aparece una nueva prueba en donde digan que Javier es inocente, ustedes presentan la revisión. ¿Qué me han dicho? ¿Y cuál fue esa prueba? La prueba fue cuando yo fui, busqué a Karina, busqué a Rojas. Ya ahí aparecieron todas estas personas a testificar. Cuando yo me empiezo a enterar que iban a estar en este proceso de justicia y paz, que iban a estar en audiencias, yo me presenté como víctima, sin serlo pues reconocido por el gobierno hasta ese momento. Yo me presenté esperando que ellos me aceptaran y en todas las audiencias el magistrado les pregunta a la señora Mariela Torres, esposa de Javier Cadavid, se encuentra en sala, la quieren aceptar porque hasta había que pedirles permiso. Ellos sí, ellos aceptaron de una y yo empecé a contar mi historia, el problema que teníamos y ellos unánime empezaron a confesar los delitos, lo que nos habían hecho, que habían utilizado para hacernos daño. Es del Frente 47. 47 y también el 9º. Operó en la parte de Nariño. Una zona muy conflictiva, muy dura. Sí. Me quiero hablar con Santiago un momento, es el hijo de don Javier. Santiago, entonces aquí queda una cosa extrañísima, pues nunca hubo una extinción de dominio, aunque su papá está acusado de enriquecimiento ilícito. Sí, la cosa más extraña del mundo entero. ¿Qué pasó con estos supermercados, con estos? A mí me encanta la palabra graneros porque son de esos bonitos de pueblo que son demasiado bonitos. ¿Qué pasó con estos negocios? Pues principalmente el que aún funciona, que es la distribuidora Venus, del cual soy el representante legal, le dieron un premio por el buen manejo y la permanencia en dicha zona por tanto conflicto que hubo. Incluso es un premio a nombre ¿Sigue allá en Nariño? Claro que sí, en este momento funciona todavía, bajo el mando de unos administradores pues que se tienen, que incluso son los mismos que estaban desde el problema de aquellas consignaciones. El otro supermercado, el que quedaba en San Antonio, lastimosamente poco a poco entró en un detrimento, obviamente lo psicológico que empezó a golpear a la familia, entonces ya no era papá el que nos levantaba en la mañana a ir a trabajar, sino que ya era una alarma. Entonces empezamos de para atrás, de pronto malas decisiones, malos manejos que tuvimos ahí. Y también en parte los abogados, porque momentos en los que, bueno, o la factura del arroz o la plata del abogado. La plata del abogado, obviamente. Empezamos a quebrar en ciertas partes pilares fundamentales sobre inventario y eso, y poco a poco pues esa propiedad y ese supermercado San Antonio, como así se llamó, se nos fue yendo de las manos. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 4, José David, Juan Felipe, Santiago, que soy yo, y mi hermano menor, que es Javier Camilo. ¿Cuántos años tiene su papá? Papá ya tiene 65 años. 62. 62. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo lleva allí detenido? 62 y 10 años. Lleva 10 años detenido. Sí, señor, 10 años. ¿Y condenado a? 23. A 23. Y que finalmente la condena que tiene alias Karina, pues, o sea, se la rebajaron. Ya salieron. Pagaron 8 años nada más de condena. Sí, señor. O sea, le hubiera ido mejor a su marido si se hubiera declarado guerrillero y salió más rápido que... Incluso claro, eso se lo llegó a ofrecer un servidor público allá. Llegó hasta la celda de él, buscándolo y, vea, coloquialmente, declaré culpable que lo libero. Mañana, pasado mañana está en su casa. La situación está compleja y tengo entendido, según me decía don Oscar, y es que en este momento padece una enfermedad. O sea, para colmo de males, está pues, injustamente en la cárcel. Tienen los testimonios de guerrilleros, tienen cantidad de testimonios que dicen, sí, señores, o sea, lo utilizamos, abusamos de esta persona, es una víctima nuestra la guerrilla. Y los jueces esto les ha pasado por los lados. Se enferma. Javier está enfermo de un EPOC muy
crónico, muy, muy, muy delicado está. Y aparte de eso, está manejando una depresión que inclusive sentí hasta pena. Va a ir gente a entrevistarlo y empieza a rechazarlos, a llorar, a quererse. Se volvió un ser asocial en la cárcel La Paz de Itagüí. ¿Asocial por qué? Porque no quiere hablar con nadie, no quiere comunicarse con nadie, piensa que todo el mundo le va a hacer daño, a pesar de que... Es el que estamos viendo en pantalla en este momento. Sí, es Javier. Ese es don Javier, empresario, comerciante, y ahí lo tenemos. En ese momento era cuando estaban grabando el programa Los Informantes. Sí, señor. O sea, ya ha tenido usted los han publicado en muchas partes. Nos han ayudado. Todas las puertas que nos digan que tocamos, la tocamos. Fuimos hasta Bogotá a ver qué podíamos hacer más por él y todas las que haya que tocar las vamos a seguir haciendo. Pero yo no entiendo una cosa, ¿bajo qué argumentos el juez ha decidido que él continúe en la cárcel? O sea, ¿cuáles son esas decisiones que él toma y él en qué se fundamenta? Incluso aquí no tengo nos da una ninguna carta... respuesta, ni siquiera nos responde. Yo voy hasta allá, le ruego, le suplico. Al señor Barceló. No, Barceló ya es salió. el juez de Manizales. Ok, no, el juez que lo tiene en este momento, mire, yo le escribí al Papa, le escribí a Juan Manuel Santos, le escribí a la Corte Suprema de Justicia, a toda parte escribí. Y todos, absolutamente todos me contestaron. Nadie se quedó callado, me dijeron, la única persona que le puede dar casa por cárcel a Javier Cadavid es el juez sexto de ejecución de penas, que entendemos que es el que está manejando la pena de él. A él no le han valido ruegos, súplicas. Yo le dije, doctor, mire, le presento el papel donde ya está en revisión, para que la Corte Suprema de Justicia tome un caso y le diga, sí, lo vamos a recibir, lo vamos a revisar. Eso es un milagro. Entre 1000, un caso lo revisan. Y después de que él sabe que ya está en revisión es porque él vio pruebas muy contundentes para decir, este señor es inocente. El caso de su marido no tiene reducción de condena, porque eso es lo que aquí yo me quejo todo el día. Aquí 30 años de cárcel, menos 50 por buen comportamiento, menos esto, y terminan en 8. ¿Sí o no? Solo tendría el buen comportamiento porque como no se declaró culpable, entonces no le rebajan nada. Por eso me Pero por eso, Nacho, es que ahí, perdón, Santiago, por eso es que ahí aparece el juez de ejecución de penas. Como él ya está condenado, la pena digamos que va cumpliendo. Y luego ya los jueces de ejecuciones de penas revisan esos que ha estudiado, que se ha tenido buen comportamiento, que ha trabajado, y ellos deciden al hacer esa revisión del comportamiento si le dan casa por cárcel, si ya cumplió las no sé cuántas terceras partes de no sé qué, y comienzan a hacer los cálculos y comienzan a otorgar esos beneficios, que libertad condicional, que un permiso, que aquello y lo otro, pero por eso es que ese caso está ahora en manos del juez de ejecución de penas, porque eso es lo que hacen ellos después de que la persona haya sido condenada. Habría que esperar la revisión. No hay reducción. Yo tengo una duda con respecto a la Fiscalía. ¿Qué pruebas presentó la Fiscalía para que lo condenaran por extorsión, por secuestro? Por supuesto. ¿Qué pruebas presentaron? Porque las deben haber hecho públicas. Mire, yo estuve desde el mismo instante en que Javier estuvo en esas audiencias del juicio oral en Manizales con él. No hay una sola persona que señale a Javier, no hay una. Solo además supongo movimientos bancarios. Mire, nombraron 3 personas que incluso, como yo le digo, mi supermamá las encontró en Pácora y en Aguadas, campesinos con fincas muy lejos, no sé qué. Vamos a buscar a esas personas. ¿Por qué? Porque según los que están incriminando a papá dicen que fue este y este. Fuimos y los encontramos. Vení, nos puedes colaborar. ¿Cómo así que su papá, sí, hermano, vea injustamente que o sea, los supuestos acusadores, ustedes ya hablaron con ellos. Claro, ellos que tenían la Fiscalía. Como los que supuestamente eran los que eran extorsionados por Javier Cadavid. Ya. Los encontramos allá en el pueblo y ellos nos colaboraron, incluso carta firmada en la misma notaría del pueblo, vinieron hasta acá, hasta Medellín a rendir su indagación y pues... Sí, no sé mucho de derecho, pero ve, él o sea, está frente a la Fiscalía, algo. lo que usted me está haciendo, la pregunta de me parece muy pertinente es, habían 2 o 3 personas que acusaron. Y con eso y listo, y eso era lo único que tenía, y ya con eso está condenado a 23 años. Y listo. Y ya las personas se retractaron y dijeron que no, que eso en no fue así. ningún momento conocieron a Javier Cadavid. Que ese señor no tenía nada que ver con ellos. Las extorsiones. Y nos dan por escrito que no lo acusan, que lo consideran una persona de bien, que...
Entonces, don Javier Cabié es un falso positivo ¿de quién? De la justicia colombiana. De la justicia injusta que nosotros estamos cargando sobre nuestros hombros sin saber por qué. Nadie nos da respuesta. Nadie nos dice, y yo, pero ¿quién lo acusa? ¿Y ustedes creen que haya un interés de por medio? Sí. ¿Y cuál es? Sí, a boca abierta lo digo. Es el juez especializado de Manizales. Se llama Néstor Jairo Hincapié. Ese señor tuvo un problema con la guerrilla. ¿Qué problema? Dicen que le secuestraron o le asesinaron a alguien de la familia. La guerrilla, el 47 frente de las FARC. Y todo lo que le huela a guerrilla lo condenaba. No investigaba, no hacía el famoso estudio de campo. A Javier no le hicieron estudio de campo, que es ir hasta el lugar a investigar qué pasó, dónde está ese dinero, cómo llegó este dinero. No, a él no le hicieron ningún estudio de campo. Con ese trabajo se hubiesen dado cuenta que mi papá, antes de ser un malhechor, un guerrillero, un colaborador, era un líder. Papá, porque no le gusta nada eso de la política, pero donde él diga quiero ser alcalde, se monta de alcalde de una. Tiene una gran acogida por toda la comunidad, inmensa. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Esperar la revisión. Ustedes hablaban ahora, mire, esta es la calificación que le dan a Javier, de interno ejemplar en la cárcel. Jamás un problema, jamás una queja, se prepara. Todo lo que llegue a la cárcel, él lo hace. Todo lo que llegue. Que hay un curso de una cosa, de la otra, ha sacado diplomados, el SENA le ha dictado por ahí 10 o 15 cursos, él los hace. Anhelando rebajar con esto un poquito. Y no tenemos respuesta. Pero mira, Nacho, perdone que le interrumpa, pero es que uno se acuerda ahorita de lo que ocurrió en diciembre con el señor Guido Nule, del desfalco a Bogotá, y que ni siquiera había cumplido los requisitos para la rebaja de penas y le dieron libertad. No, él pagó 5 años, 5 años 12 de rebaja. Pico, y don Javier lleva 10 de una condena de 23. Y ni siquiera una rebaja de nada. Y hay que tener en cuenta otra cosa, Nacho, don Javier está enfermo. Y recuérdese que aquí también Oscar Castaño, que es el que abanderaba estos sí, temas, nuestro Ángel le decimos que apareció. Tenía otra causa que era la de Edgar Eladio Morales, exalcalde de San Rafael, que también había sido uno de esos falsos positivos judiciales, acusado de asesinato, de homicidio, si no estoy mal, y falleció en la cárcel sin que se le resolviera su situación. Y lo que no se quiere, ni Oscar, ni Santiago, ni doña Mariela, ni la familia, ni nadie, es que vaya a ocurrir lo mismo con don Javier, esperando una decisión y que vaya a pasar algo como esto. ¿Conocen ustedes otros casos parecidos de falsos positivos en la actualidad en Colombia? Nos dicen que está enfermo y que no tienen cómo atenderlo. Pues del comparecido al caso de ustedes. Pues uno ve en la cárcel mucha gente que llora. Mire, en la cárcel hay algo muy particular. La persona que es culpable lo dice le es indiferente y cuenta y no hay ningún problema. Pero también hay gente inocente y a mí me duele tanto eso. Yo, Dios mío, gracias que por lo menos Javier cuenta con una familia que ha estado siempre apoyándolo, colaborándole, haciendo. ¿Qué pasa con aquellas personas donde la justicia se equivoca y no hay nadie que trabaje por ellos? ¿Ustedes siguen con su abogado, con el mismo? Claro, sí. Es que aquí don Camilo Maldonado me dice, Nacho, en Bogotá hay instituciones que han defendido personas inocentes, por su medio puede hacerles un llamado para que lo estudien. ¿Ustedes han buscado, digamos, lo que nos dice las instituciones? Las que quiera. Ah, no le puedo creer. Las que quiera. Las que quiera, pero legalmente la que menos nos dijo que necesitaba para empezar, se supone que si le van a colaborar a uno, la primera que nos pidieron fueron 20 millones para empezar. Yo le quiero hacer una pregunta un poco difícil, pero se la quiero hacer. Ustedes están esperando básicamente es que lo declaren inocente o que lo saquen de la cárcel, porque que lo declaren inocente es una demanda que ustedes tranquilamente pueden entablar contra el Estado. Nosotros, ¿sí? Por todo eso, o sea, porque eso sería la catástrofe. O ustedes lo que quieren es tenerlo en la casa. Nosotros lo que queremos es estar en la casa. Es que el mismo IMPEC en esta carta nos muestra que, pues, les dice que tienen que darle una presión intrahospitalaria y el IMPEC responde que no tiene cómo hacerlo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno,
Si el error Deme permanece, casa por casa, al menos para que lo pagar podamos los atender. 23 años, nosotros lo atendemos en la casa. Que no pase lo mismo que le pasó al alcalde de San Rafael. Mi papá se está muriendo. No quiero que llegue a pasar algo terrible. Una depresión es muy pesada. Además de que él tuvo una hermana que tuvo un suicidio por eso. Entonces, no quiero que nos coja la noche con mi papá allá. El mismo IMPEC dice que no lo puede tener allá. El amor de la familia, todos juntos, un desayuno, cualquier cosa. Me dejan ustedes completamente sorprendidos, me tiene hasta de lágrima en el ojo usted, porque esto duele. Además, Sí, Nacho, la inoperancia de la con no se tanto entiende. antecedente y tanta cosa como ustedes lo dicen. Usted ya hizo la tarea, usted ya buscó a la gente de las FARC, usted buscó a los que lo acusaron, ustedes ya hicieron todo lo habido. Los que lo acusaron dicen no lo conocemos, señores, bueno. Las FARC dicen lo utilizamos, fue nuestro chivo expiatorio. O sea, ¿Qué más necesitan? Dice ¿Qué uno. más no sé. necesitan? Y está declarado, este señor está metido en la cárcel porque se enriqueció ilícitamente y nunca les le pasa quitaron supuestamente los bienes con los que... Extinción de Por dominio. Dios, Pero, Nacho, hay que ¿qué hacer una pasa? claridad con eso porque aquí un televidente nos decía, y estoy buscando, Ley 1708 de 2014, la ley de extinción de dominio, o sea que anteriormente a eso no existía la extinción de ¿Y entonces qué dominio. hicieron con todo lo de Pablo Escobar en los años 80 y lo de todos Tiene otro ellos? nombre. Parece que- Me queda la eso duda, es ¿sí me entiende? Eso Porque sí existía porque Sí, Germán, nosotros porque no Pero hay nos como unas amenazaron. normas fundamentales de ahí para Que la- adelante, que digamos el que ya se edificio definió. Mónaco fue en los Sí, señor. 90 que se los Sí. quitaron. Pues yo encontré aquí la Me queda la duda, pero bueno. 2014, Pero pero vea, sí yo- tenemos dudas sobre el Y tema. alguna instancia internacional. Usted ya está en la JEP. No, es No. que precisamente que anteriormente te mencioné que alguien fue a decirle que se declarara culpable, era para que fuese juzgado por la JEP, diciéndole bajo el argumento de que si usted se quiere ir para la casa, declárese culpable, diga que usted hizo esas extorsiones y hizo todas esas cosas, pero que en un par de días usted va a estar en la casa sin ningún problema. Y lo primero, y desde el primer momento, desde que le dieron la sentencia a mi papá, él está fiel en algo. Yo soy inocente, yo ya se los demostré. Ustedes son quienes no lo quieren aceptar y redimir un error que ya lleva 10 años. Pero si yo me ha de declarar culpable para salir de aquí, no lo voy a hacer. Mi papá tiene un orgullo inquebrantable y si él dice es que yo no lo robé, no le quité, no le hice absolutamente nada. Él quiere limpiar su nombre. Sí. Exactamente. Ah, bueno, quisimos que entrara Óscar Castaño, persona muy del canal Cosmovisión, porque usted quiere contarnos algo, Óscar. Lo que pasa, Nacho, es que el drama de esta familia, bueno, ya habíamos asumido, pues, como la defensa de Eladio. Desafortunadamente se nos muere en una celda el 6 de diciembre. Y a partir de ese momento me he comprometido con esta familia a ayudarles. Hemos visibilizado el tema, pero aquí hay 3 elementos que son fundamentales. Lo primero, el caso está en revisión, es decir, que hay pruebas de la inocencia de don Javier Cadavid. Lo segundo es que el señor está muy enfermo, eso no lo decimos nosotros, eso lo dice Medicina Legal, lo dice el IMPEC, que no puede asumir los costos del tratamiento de don Javier, y lo dice el psicólogo, que don Javier puede pasar su enfermedad mejor en su casa que en una cárcel. La semana pasada esta familia le hizo una nueva solicitud al juez sexto de penas y medidas para que a través de una súplica que ellos han hecho, el juez le dé casa por cárcel mientras la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, revisa el proceso y le da la libertad permanente, que es lo que se merece este señor, porque los miembros de la FARC, estuve con ellos en Bogotá, estuve en el Congreso Nacional, y los miembros de las FARC en el Congreso Nacional han iniciado incluso una campaña con la bancada antioqueña en el Congreso, solicitando la libertad de este señor. Ayer estuvimos con el presidente de la Asamblea, es decir, estamos generando la opinión necesaria para que este señor inocente no se nos muera como Eladio en una celda por su enfermedad, por su avanzada edad y porque Santiago, que no le tocó casi vivir a su papá, pueda desayunar, como él dice, unos frijoles con arepa con su papá en la casa. A los 52 años se lo llevaron para la cárcel, ya tiene 62. Debería Sí, estar señor. casi que jubilándose para estar más tranquilito, aunque parece ser que es una persona inquieta.
trabajadora. Súper, él es hiperactivo. En la casa hay cuadros, todos tenemos manillas, a mamá le ha hecho un montón de collares, todo manualidad. O sea, ha hecho la tarea como un ciudadano de bien. Claro que sí. Qué cosa tan impactante la que nos trae usted a la mesa. Esperemos pues que la justicia tampoco sea tan fría. Hay casos que hay que estudiar, hay casos que hay que revisar y hay casos que hay que abrir las puertas. Y en todo el sentido, o sea, así sean malos y también los buenos, porque hay veces se equivocan. Me deja usted impactado y le deseo mucha suerte. Espero que esto se resuelva rápidamente y que no pase de este año. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad, porque los medios de comunicación van a ser nuestros aliados para sacar a Javier de una cárcel. Esta justicia inoperante no lo veo capaz de hacerlo. Oscar, gracias por nuestro invitado. No, a usted muchas gracias, me conmovió Nacho, mucho. Me a hizo Germán, encharcar los ojos aquí por primera vez. trabajo. Segunda vez que me dejan encharcar los ojos en este programa. Qué cosa tan impresionante. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y esperemos que su papá esté con ustedes rápidamente. Muchísimas gracias. Me imagino que muy llega ahí amable. ese hombre, y vamos a ver cómo volvemos a montar otra tienda. Esto será. funcionó y será. eso se educaron ustedes. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos con ustedes. Quedamos realmente impactados. Esta es la realidad de este país. ¿Sabe qué me quedé pensando? Gracias a Dios, algunas personas han vivido esto. ¿Qué tal que fuera una cosa gigantesca? Gracias a Dios no son muchas las historias como la que tiene esta familia para contar, pero igualmente conmueve O no las bastante. conocemos, Nacho. Sí, o no se conocen, pero bueno, no parece ser que fuera pues como el común denominador de nuestra justicia. Pero sabe que, Nacho, lo que pasa es que a veces hay personas que no cuentan con la ayuda de nadie, que no tienen los recursos para ni siquiera conseguirse un abogado distinto al defensor de oficio. Hay personas que no tienen medios de comunicación a la mano, que sus casos no se conocen. Yo diría que es por eso. De pronto estas personas contaron con suerte de tener a Óscar Castaño, de que el tema se movió en medios de comunicación, pero mucha gente inocente en la cárcel debe haber, por supuesto. Y como dice la gente en los comentarios que leemos, y lo que piensa la gente todo el tiempo es, muchos inocentes, no todos por supuesto, pero a muchos inocentes a veces en las cárceles y muchos culpables en la calle. Pero es que finalmente, o sea, yo quedo con un sinsabor tan grande en cuanto a la forma en cómo se maneja la justicia en este país, porque en muchas ocasiones nosotros pedimos justicia y que finalmente... Muchas, todos los días. Sí, todos los días, pero el asunto, Nacho, es cuando vemos casos como lo que tocaba ahorita Germán Mendoza con los Nule, que uno dice, realmente tienen evidencias, tienen toda la afectación que le hizo a nivel nacional, porque no fue solamente en Bogotá, y que finalmente se ensañen con personas como estas que son, pues que está incluso con las pruebas y los testimonios de los guerrilleros diciendo que él no tiene nada que ver y cómo no, pues no le prestan atención a esto. Sí, seguiremos al frente de este caso. Óigame, don Germán, alborotado pues el cuento, porque entonces ya pasar por el túnel de Occidente, eso vale, pues ya mejor dicho, casi que una cuota del carro. Bueno, Nacho, hay que aclarar, usted me está hablando de los peajes, pero acuérdese que son los peajes administrados por Invías. No, eso ni me hable, hombre, descarados, son descarados, 3,18% aumentan los peajes. Pero y todo, yo veía eso todos. pagando los peajes ahora viniendo de la costa. ¿Este es de quién? De el la- Invías. de la Y con- me provocaba era bajarme del carro y echarle candela. No. Es que entre Planeta Rica y Caucasia, en 40 kilómetros, 2 peajes de 12.900 pesos. En 40 kilómetros. No, qué descaro. Y entonces, ¿a cómo quedaron, Germán? Ahora sí ya Bueno, no yo voy a tengo que buscarle pagar. uno aquí que es el que nos toca cerca, Cocorná, que entre otras cosas dice Invías. Acuérdese que estamos aquí hablando de los peajes que administra Invías. Sí, son 30 y pico en el país. Son 41. 31, eso. 41, Ah, 41 perfecto. estaciones que ellos llaman, y los otros son las concesiones, que también suben, por supuesto, eso suben más, que es De lo hecho, le peor. cuento que esos 41 están buscando a quién se lo entregan en concesión. Pues para que se los administren y se lo manejen. O Vea. sea, ¿cómo era de bueno el negocito? Y la platica no la utilizan para tapar los huecos, pero bueno. Acuérdense que hay varias categorías dependiendo del tamaño del carro, entonces comienza en 12.100 en Cocorná, sube en otra categoría 19.100,
16.720, 800, 41.600 en esas tractomulas y todo eso, 59.300 los carros de yo no sé cuántos ejes. Esas son las diferentes categorías, pero la mínima es 12.100. Señor, en eso queda en Cocorná. ¿Usted conoce el índice Big Mac? ¿Sí o no? El índice Big Mac, el de las hamburguesas. ¿Cuánto cuesta una Big Mac en cualquier parte del mundo? Es que el índice de los peajes, señores, ministro de Transportes, también existe. Señor, ¿cómo le ocurre a usted decir que uno paga $4 por este edificio de carreteras? ¿Dónde se está yendo todo este dinero? Por Dios, que alguien nos conteste, que alguien defienda a los transportadores, a los taxistas, a la gente que se está moviendo de un municipio a otro. ¿En dónde se les ocurre que uno esté pagando $4? 4 por 3, 12. $4. Allá si usted los paga en Estados Unidos, paga usted $4, pero hemos dicho que hay que lo cogen, lo cargan y le ponen el carro y que gaste el llanta en el otro lado. Nacho, me da culpa. No. Se me olvidó traerle el video que le había prometido, pero prometo que mañana se lo traigo para continuar este tema. El señor que grabó, se fue desde Tulcán hasta no sé qué población en Ecuador, grabando toda la carretera en perfecto estado y dice que en 200 kilómetros encontró un solo peaje, mientras que en Colombia en 200 kilómetros hay por lo menos 5 peajes. Se lo prometo para mañana porque debo confesar que se me pasó. Y eso que vamos a hablar de peajes. Descaro. Entonces salimos y vamos para Barbosa y pagué el peajito que era temporal, ahí se quedó de por vida y está muy bonito. Peajito social, súper bonito, grande, gigante, que ya les quedó chiquito, entre otras, los fines de semana, señores, les va a tocar montar más caseticas porque no se les quedó chiquito los fines de semana. Y llegué al otro y también se les quedó muy chiquito, señores. Ese creo que es de una concesión de Dime, pero por Dios, 2. Y suba un poquitico allá a Matías y tan el tercero. Y no, o sea, no son 100 kilómetros. Y las vías no son las mejores. Nacho, mire, el incremento es el 3,18%, que es equivalente al IPC que se estableció para el año anterior. Y esos precios oscilan entre 300 pesos, dicen ellos, y 500 para los automóviles, los de menos ejes. Y en los carros pesados, vehículos pesados, el incremento está entre 800 y 1.800 en estos de Invías. Germán, a mí lo que me duele este asunto realmente en el fondo es vamos a tener vías supuestamente muy buenas, las de cuarta generación. Señores, no son gratis, son concesionadas y nos va a tocar pasar por eso. ¿Qué está pasando con toda esta plata que están recaudando de estos peajes? Porque, perdóneme, yo no sé si al gobernador de Antioquia, que ya va a lograr hacer los 1.000 kilómetros de placa huella, el gobierno nacional le está dando los peajes platica para hacer las placa huella. No, está saliendo del bolsillo de la gobernación. Sí, señor. Queda uno preocupado. Eso sirve para yo no sé qué intereses. Queda esa duda. Y los huequitos me metí en uno. Y tengo que pagar el peaje para darlos al kilómetro. Nacho, no saca a la pobre niña y llevarla hasta ahí, venga, mire el hueco, pero ella no tiene la culpa. Está trabajando como cualquier colombiano. Nacho, es lo mismo que pasa con la vía que conduce al suroeste antioqueño. No es lo mismo que pasa con todas las vías, es que... sí, o sea, pero ese peaje en particular, el peaje que es entre Caldas hacia Amagá, la vía es desastrosa. O sea, si usted se encontró con un hueco, por allá se va a encontrar tranquila, con que ese muchísimos peajito inclusive está en una, que en estos días traemos a nuestro amigo de infraestructura, porque el concesionario estaba como muy rico y dijo, no, yo me quedo, ese peajito lo dejo funcionando. Y más adelante montó otro. O sea, era el cuento y todo el mundo se alborotó y por ahí está la boya. No, señor, es un solo peaje. Sí, señor. Porque para ir de usted aquí a La Pintada, ¿cuántos peajes? Le va a tocar pagar, creo que mínimo 2, máximo 3. Sí, porque por cada concesión pague uno. Sí, señor. Llega la otra concesión, pague el otro. ¿Y cuánto es la concesión, hombre? 50, 100 kilómetros, 80 kilómetros. No hay derecho. O sea, por Dios. Señores, vamos a hacer una pausa o vámonos, mejor dicho, con mucha información de todo lo que ha ocurrido hoy en Antioquia. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Fue exitoso el procedimiento de cierre de la compuerta número 2 del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango y aunque comenzó con media hora de retraso, terminó antes del tiempo estipulado. Sin embargo, el peligro todavía no ha pasado. Con mucha expectativa se vivió el proceso de cierre de la compuerta número 2 de la casa de máquinas del proyecto Hidroituango.
Aunque el cierre empezó con media hora de retraso, pues se tenía previsto el inicio a las 6 de la mañana, todo marchó con normalidad. 29 minutos y 34 segundos fue la duración de la primera fase, que estuvo monitoreada por las autoridades de EPM, la alcaldía y del gobierno, además de 7 personas que estuvieron muy cerca de la compuerta. Todo el sistema interno de Casa de Máquinas, lo que es el macizo rocoso, muestran estabilidad absoluta e incluso reducción en los niveles de vibración, calentamiento de Casa de Máquinas de cerca de un 80%. El alcalde de Medellín manifestó que con el 100% del procedimiento realizado se cumplió con el primer hito, pero afirmó que quedan 2 hitos más por completar. De esta forma se cumple el primer hito dentro del protocolo de maniobra de cierre de compuerta 2. Recordemos que son 3 hitos muy importantes. El primero era el 100% del cierre, el segundo hito es la revisión a las 6 horas posteriores al cierre, donde entrarán los expertos y los técnicos a revisar todo el proyecto, que se informará adecuadamente, y el tercer hito, la revisión a las 24 horas. Las autoridades también confirmaron que cuando el embalse de Hidroituango alcance la cota 405 sobre el nivel del mar, se permitirá que las aguas represadas del Cauca comiencen nuevamente a ser evacuadas a través de la estructura del vertedero, lo que podrá permitir para febrero el cierre de la compuerta número 1 del proyecto. 5 ingenieros y 2 operarios de Hidroituango se convirtieron en los héroes de la jornada al permanecer todo el tiempo que duró el proceso de cierre de la compuerta 2. Un helicóptero de la Fuerza Aérea los sacó del lugar. Una vez concluyó el cierre de la compuerta número 2, la Fuerza Aérea Colombiana procedió a sacar de la represa a estas 7 personas, quienes estuvieron encargadas de todo el procedimiento en la Casa de Máquinas. Uno a uno fueron montándose al helicóptero, quien los trasladó de manera exitosa hasta el campamento principal, donde se hacía el monitoreo de esta operación. Allí fueron recibidos entre aplausos, donde recibieron además un reconocimiento. Hay pocos momentos en la vida que permiten dejar huella, y ustedes ya lo hicieron. Lo han hecho durante toda una vida de trabajo y compromiso, pero hoy sí que lo han hecho. Y hoy le demostraron al país, y nos demostraron a todos nosotros de lo que están hechos ustedes y que representan a todas las personas que han estado al frente de esta crisis desde el primer momento. A la cabeza del equipo estuvo William Giraldo Jiménez, vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM. Lo acompañaron Vladimir Suárez Agudelo, Jorge Iván Arrubla Gómez, José David Vera Rodríguez y Alberto Álvarez Ramírez, todos de EPM. Por la interventoría estuvo Byron Suárez y por la firma ATV, Francisco Mosquera. Estas personas manifestaron sentirse orgullosas de haber hecho bien su labor y se mostraron optimistas de lo que puede pasar con el proyecto. Luego del cierre de la compuerta 2 en Hidroituango se levantaron todos los puestos de mando unificado, excepto el que está ubicado en el municipio de Ituango. Este deberá entregar información precisa cada 15 minutos sobre el comportamiento del río Cauca. Los puestos de mando unificado municipal, departamental y nacional quedaron levantados luego del exitoso cierre de la compuerta 2 de Casa de Máquinas. Solo se mantendrá el ubicado en Hidroituango, desde el cual se deberá entregar cada 15 minutos información actualizada del caudal del río Cauca. El caudal en Puerto Valdivia es de 571.39 metros cúbicos por segundo. Ese es el último reporte que recibimos desde el Centro de Monitoreo de Empresas Públicas de Medellín. Los transportadores podrán circular nuevamente por la vía Medellín-La Costa, sin embargo, se continúa con la restricción de carga para los camiones de 35 toneladas hasta mañana. En cuanto al transporte fluvial, aún se mantiene la limitación hasta mañana a las 6 de la tarde. Se mantiene la restricción por parte del Ministerio de Transporte, sin embargo, dentro del proyecto ya hay tránsito. Ahora las autoridades están a la espera del próximo reporte, que deberá entregarse 24 horas después del cierre de la compuerta y el cual se tiene pensado dar a conocer a la opinión pública hacia las 7 de la mañana de este jueves 17 de enero. Recorridos de monitoreo por Puerto Valdivia permitieron determinar que hay personas viviendo en riesgo en sus propias casas a pesar
de que habían sido evacuados de la zona y que estaban recibiendo subsidios de vivienda. Luego de un recorrido con Defensoría del Pueblo y Policía en Puerto Valdivia, se logró evidenciar que varias personas que reciben el subsidio de vivienda por vivir en la zona de emergencia roja no han salido haciendo caso omiso a las recomendaciones y beneficiándose indebidamente. Y están viviendo dentro de la mancha y están en peligro porque no pueden estar en sus casas. Entonces se tuvo que hacer ese ejercicio con la policía y retirarlos de estas zonas. Ahora serán las autoridades municipales y EPM los encargados de buscar una solución a esta situación para que quienes se aprovechan de los subsidios no lo sigan haciendo y acaten las reglamentaciones. Entonces no se puede permitir. Nosotros llegamos hasta un punto de llevar a la policía, pero nosotros no podemos obligar a las personas. Sin embargo, en esos casos se hace un documento donde ellos se hacen responsables de su vida. Por el momento no se tiene la cifra exacta de las personas que estarían involucradas en esta inconsistencia y se tomó la decisión de monitorear constantemente la zona para que nadie vuelva mientras pasa la contingencia. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Racha de violencia en Medellín. En las últimas horas fueron asesinadas 2 personas en Belén, Altavista. Uno de los casos es el de una persona que fue asesinada cuando ingresaba a un bus de servicio público y el otro es el asesinato del conductor de un vehículo que presta servicio informal en esa zona. 2 personas asesinadas a disparos en la tarde de ayer. Sembraron el terror en Belén, Altavista. El primer hecho se presentó en horas de la tarde, cuando un hombre fue baleado en la carrera 84 con calle 20, cuando trataba de desmontarse a un bus de servicio público. Pues sí, al parecer pues, hay una de las estructuras criminales del sector de los chivos matan a un joven que también al parecer también hace parte o hacía parte del combo de los pájaros y quien de pronto pues hacía pues ciertas acciones delincuenciales y criminales en el territorio. Y en esta guerra que se viene dando y que se ha declarado oficialmente por parte de estas 2 estructuras criminales, eso hace que se den estas situaciones violentas y que se están presentando de nuevo en el territorio. El otro hecho se presentó a las 6:45 de la tarde en la calle 18 con carrera 106, sector Jardín, cuando fue asesinado a disparos un hombre en un vehículo que al parecer prestaba transporte informal. Asesinan a un segundo conductor, ya es el segundo conductor de transporte informal del corregimiento de Altavista. Eso preocupa porque pues, ellos simplemente tienen su misión del transporte en la comunidad y de una manera pues de que subsisten, y estas bandas criminales ya del sector parte alta del corregimiento de Altavista lo asesinan y causa de nuevo tensión y temor en la comunidad, donde preocupa de nuevo esas barreras invisibles, porque hay una barrera donde limitan a todos estos conductores. Las autoridades en estos momentos investigan estos 2 homicidios para dar con el paradero de los responsables. En lo que va corrido de este año ya son 4 las personas asesinadas en este sector de la ciudad. Grafitis amenazantes de supuestas autodefensas tienen atemorizados a los habitantes de Granada en Antioquia. Estos grafitis aparecieron en varias vallas ubicadas en las entradas del municipio. Sin embargo, las autoridades dicen que en esa zona no hay grupos armados ilegales. Con estos letreros amanecieron algunas vallas del municipio de Granada, generando alteración entre los habitantes. Sin embargo, las autoridades de gobierno no se explican quiénes serían los responsables, porque aseguran que allí no existen bandas criminales organizadas. Allá en Granada no existen grupos armados organizados. Esto hoy se puede decir que es un municipio libre de esa problemática. Los grafitis se le atribuyen a la delincuencia común y de inmediato fueron borrados. Ya se hicieron los trámites por la inteligencia de la policía, abordó el tema, ya se borraron las vallas, ya se normalizaron y prácticamente el problema está solucionado. Se investiga a través de policía qué personas dentro del municipio que hacen parte de la delincuencia serían los que están detrás de estos actos. Desconocidos quemaron maquinaria amarilla en el municipio de Briceño. Según el reporte oficial, estos hechos se produjeron en la vía que comunica a Briceño con Las Auras.
En el municipio de Briceño, sujetos aún desconocidos prendieron fuego a una maquinaria amarilla que se encontraba fuera de servicio por mal estado. Sin embargo, el hecho generó intriga y pánico entre algunos habitantes que relacionan lo sucedido con un acto de intimidación. Efectivamente, anoche hubo una máquina amarilla quemada en el municipio de Briceño. Se constata con inteligencia que es una máquina que se encontraba abandonada. No se utilizaba hacía más de 2 meses, por lo tanto no se puede ligar que estuviera haciendo la vía hacia las Auras. Pero de todas maneras es una maquinaria que es del patrimonio de la alcaldía, se está despejando quiénes son los delincuentes que hicieron esa labor, pero no se atribuye a un grupo especial aún. Briceño fue uno de los primeros municipios que se acogió a la erradicación voluntaria y sustitución de cultivos ilícitos a nivel de posconflicto. Sin embargo, actualmente el panorama no es el mismo. Lamentablemente, en el último Consejo de Seguridad se reportó que a pesar de estas jornadas que se hicieron con el Gobierno Nacional, se presenta un aumento de la coca y ya no se podría decir que es un municipio libre de coca. Entonces estamos investigando si hay alguna asociación de los cultivos de microtráfico con esta quema. Las autoridades hacen un llamado de calma a los habitantes del municipio y esperan entregar en los próximos días resultados positivos de la investigación para mantener la tranquilidad en el territorio. 29 personas resultaron heridas al volcarse un bus de servicio público en el barrio Bello Oriente, en límites entre el municipio de Medellín y Bello. Según el reporte de las autoridades, algunos de los heridos tuvieron que ser remitidos a centros asistenciales. Un total de 29 personas lesionadas es el balance que deja el volcamiento de un bus de servicio público en el nororiente de Medellín. El accidente del vehículo, que cubría la ruta Carpinelo-Bello Oriente en el sector de Santo Domingo, se presentó cerca de las 5 de la madrugada de hoy al rodar por este barranco. Vi que el bus dio una vuelta y cayó ahí, quedó saltando y el conductor volteó, y entonces cuando el conductor volteó, se vino elevado por la ventana un muchacho, un señor, y cayó a este lado. Y el carro se vino así. Hasta el lugar llegó personal de los bomberos, Secretaría de Salud y rescatistas, quienes atendieron la emergencia. Muchos salieron heridos, arrastrando heridos, muchos fracturados. Se aporrearon mucho la columna. Por fortuna, el accidente no dejó víctimas fatales, pero sí dejó en evidencia el abandono municipal de esta vía. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos al gobierno y le pedimos al municipio? Que nos colaboren con esta vía, que esta vía está muy llevada. Es una vía, hace por ahí 8 años que existe el Pinal, y es un barrio demasiado grande, y mire cómo está la vía. Según los residentes de esta zona, esta no es la primera vez que ocurre un accidente en este lugar, pues por este barranco han rodado 2 taxis, 2 motos y 2 buses. Mucha atención que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de sus redes sociales de la captura de alias Boyaco, señalado por las autoridades de ser el principal cabecilla del grupo delincuencial organizado de Picacho. Según el mandatario, alias Boyaco había reemplazado a alias Soto, capturado en marzo del 2017. Este grupo delincuencial hace presencia en las comunas 5 Castilla y 6-12 de octubre. Y así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias. A todos ustedes muchas gracias por su compañía. Les deseamos una feliz noche.